Muy buenos días a todos nuestros queridos estudiantes de primero medio. Sus profesores Catalina Calderón y quien les habla, Diego Parada, les damos una cordial bienvenida a su primera clase virtual. Antes de comenzar, explicaremos de qué manera funcionará el sistema de educación a distancia implementado por nuestro colegio. El video que estás observando corresponde a tu clase virtual, la cual estará acompañada de una guía complementaria en la cual podrás realizar actividades modeladas en aquella clase virtual. Los días viernes serán cargadas las evaluaciones formativas, las cuales podrás responder en línea a través de nuestra comunidad virtual y conocer tus resultados de manera inmediata. Esta evaluación nos permitirá saber si estamos correctamente encaminados hacia el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Finalmente, ambos profesores a cargo del nivel de primero medio realizarán ayudantías online a través de la plataforma Microsoft Teams, con la cual ya nos hemos familiarizado. Es muy importante que antes de comenzar puedas descargar tu guía complementaria, cuyas actividades también podrás encontrar en tu texto de estudios en sus páginas 174 a la 187. Además, te recomendamos descargar la aplicación de la Real Academia Española, con la cual tendrás acceso gratuito a un diccionario en línea. El objetivo de aprendizaje establecido para esta clase es el siguiente: analizar la tragedia griega Antígona considerando el conflicto y problemas humanos que se expresan en ella. Para lograr este objetivo de aprendizaje, realizaremos una clase que se dividirá en 4 secciones. En primera instancia, recordaremos algunos elementos teóricos que debemos considerar al momento de analizar una obra dramática. Enseguida, realizaremos la etapa antes de la lectura, en la cual ahondaremos en el contexto de producción de la obra y además analizaremos una imagen que te permitirá predecir algunos elementos del texto que leeremos. Continuaremos con la etapa durante la lectura, en la cual analizaremos la obra Antígona considerando algunas preguntas que surgirán mientras leemos. Finalmente, realizaremos un análisis del texto mediante la etapa después de la lectura, en la cual responderemos preguntas enfocadas en las habilidades esenciales para comprender un texto. Comencemos con nuestra primera sección observando un video que te permitirá comprender el contexto en el que surge el género dramático. Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles en la región del Ática. En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo, el significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera, una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las grandes dionisíacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. En el año 534 antes de nuestra era,
Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las grandes dionisíacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que les cubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso, el público les llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos, es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespis se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y krites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. El enfrentamiento del hipócrita con el coro creaba un diálogo que le gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces, se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Tespis tuvo mucho éxito. Los vecinos de Atenas llegaban en la primavera y el invierno para ver las obras de teatro que se presentaban en las grandes dionisíacas. También llegaban los poetas de todos lados con sus obras recién escritas, listas para concursar. Tragedia viene de tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y odas, que significa cantos o himnos. Se llamaron tragedias porque así se disfrazaban los que formaban el coro para cantar y bailar frente al público. Las primeras tragedias consistían en los cantos de este coro, que representaba muchas veces al pueblo, a los consejeros o a las mujeres de alguna ciudad arrasada, como Tebas y Troya. Otras veces representaban a deidades como las furias o las suplicantes. El coro estaba formado por 12 hombres que cantaban y narraban alguna historia, mientras eran enfrentados por un actor o hipócrita, que representaba a otro de los dioses o de los héroes mitológicos y legendarios, vivos o muertos, que se atrevían a discutir con el coro. Al compartir el sufrimiento que veía en escena, el público podía desahogarse en una especie de purga de emociones, viendo cómo sus dioses y héroes sufrían más que nadie. Ellos se podían sentir un poco aliviados. A través del sufrimiento desmedido de sus héroes, el público conocía el sentido de la vida en su condición excepcional y comprendía que, tarde o temprano, la vida termina con la muerte. Había nacido la tragedia y con ella la catarsis o purga espiritual con la que el público se desahogaba. Este fue, en pocas palabras, el origen de la tragedia. Resulta interesante analizar el origen del teatro, ligado principalmente como elemento de culto a los dioses. Como hemos analizado anteriormente, el subgénero de la tragedia en Grecia se caracterizó por ser una representación de las consecuencias negativas de no obedecer a los designios de los dioses, quienes se manifestaban a través del oráculo, anticipando desgracias que eran ineludibles. En este sentido, el destino era fundamental en la vida de los griegos. La tragedia representaba la lucha entre un personaje que se atrevía a desafiar el destino y estos designios divinos. Esta lucha finalmente era inútil,
ya que los designios de los dioses siempre se cumplían y la valentía del personaje conocido como héroe trágico era castigada con la muerte. Las tragedias griegas se caracterizaban por poseer 4 momentos fundamentales que determinaban el destino del héroe trágico. Analizaremos estos elementos considerando la última tragedia que leímos en las guías anteriores, es decir, Edipo Rey. El primer momento corresponde al ibris, que es cuando el héroe trágico se atreve a desafiar al destino. Podemos observar este momento en la obra Edipo Rey, cuando Edipo decide huir de su hogar en Corinto para no cumplir los designios del oráculo que le habían anticipado que mataría a su padre y se casaría con su madre. Por su parte, la peripecia es una circunstancia desfavorable e inesperada que provoca un cambio en la acción. Este cambio de suerte es contrario a las expectativas de los personajes y del público, porque causa gran tensión y expectación. Podemos analizar en el ejemplo que las palabras de consuelo que le da Yocasta a Edipo ante los designios de Tiresias terminan revelando la verdad de que Edipo había sido el asesino de Layo. La anagnórisis es un momento en el cual el protagonista descubre la verdad acerca de su destino. La revelación de esta verdad cambia su forma de ver las cosas, pues se da cuenta de sus errores y del final inevitable que se le avecina. Podemos identificar este momento en Edipo Rey cuando Edipo se entera mediante el criado que éste no lo mató cuando bebé como había sido instruido por Layo. Fíjense por favor en las expresiones que exclama Edipo luego de escuchar al criado. El último momento corresponde al lance patético, entendido como una acción destructora y dolorosa, como la muerte, las heridas, etc. Este suceso apela directamente a los afectos de los espectadores y persigue el objetivo de provocar dolor, tristeza y melancolía. Podemos observar en el fragmento el relato por parte de un mensajero de la muerte de Yocasta, que describe su suicidio con un cordón trenzado de su propio cabello. En la imagen podemos observar la representación de la automutilación de Edipo, quien decidió sacarse los ojos ya que nada de lo que vería desde ese momento podría ser agradable para su vista. Mediante estas acciones, el espectador de la tragedia vive una especie de purga espiritual que lo hace reflexionar sobre su actuar en la vida. Esto es lo que entendemos por catarsis, que consiste en una identificación del público con el héroe trágico, la compasión hacia él por sus desdichas y el temor por sufrir un castigo semejante por parte de los dioses. Hemos analizado las principales características de la tragedia griega, subgénero que inaugura el género dramático, caracterizado hasta nuestros días por la presencia de un conflicto. Explicaremos el concepto de conflicto dramático mediante el análisis de un extracto de la representación de la obra Veraneando en Zapallar, realizado por estudiantes de 7º año básico del Colegio SEC, ubicado en la comuna de Concón. ¿Qué haces eso? ¿Uno para la casa vecina? ¡Ay, Dios mío! ¡Es que salsa, protégenos! ¡Corre, grita! ¡Llama a los bomberos! No. ¿Pero qué pretendes? Nada, que no podemos salir, que no sale nadie. ¿Pero estás loca? ¿Pero qué hacemos? Nosotros no estamos aquí, estamos en Zapallar. Si se quema la casa, nos quemaremos en ella. En el video observado podemos apreciar que existen 2 fuerzas que desean cumplir objetivos contrapuestos. Por un lado, Procopio y sus hijos desean llamar a los bomberos o salir de su casa debido a un incendio. Ante esto, Robustina se opone rotundamente, ya que está dispuesta a morir incluso dentro de la casa con tal de que nadie se entere que la familia no se encuentra veraneando en Zapallar. Para identificar el conflicto dramático de una obra, es necesario determinar cuáles son las fuerzas que se oponen y cuáles son sus respectivos objetivos, además de qué acciones llevarán a cabo para el cumplimiento de sus objetivos. En este sentido, las acciones dramáticas oscilan entre momentos de tensión y distensión dramática, donde podemos distinguir los momentos que puedes observar en tu pantalla. Es posible identificarlo mediante algunas preguntas clave. Toda esta contextualización teórica la podrás encontrar y estudiar en el mapa conceptual que hemos incorporado en tu guía complementaria. Hemos llegado a la etapa denominada antes de la lectura, en la cual conversaremos sobre el contexto de producción de la obra y además analizaremos una pintura. Es importante recordar que Antígona es parte de una trilogía,
compuesta por 3 obras escritas por Sófocles. Estas son Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Edipo Rey relata las consecuencias de la desobediencia de Layo y su descendencia con respecto a los designios divinos de los dioses. Luego del destierro de Edipo, sus hijos Polínices y Eteocles habían acordado alternarse el trono, es decir, gobernar un año cada uno. Al cabo de un año, Eteocles, quien gobernaba, se negó a entregar el trono a su hermano, y por esta razón, Polínices, junto a un ejército extranjero, decidió declararle la guerra a su hermano, con quien se dieron muerte mutuamente en una batalla. Por haber provocado un gran nivel de destrucción en su propio reino, el tío de los hermanos fallecidos determinó que Polínices no podía recibir ningún tipo de rito funerario. Según las creencias griegas, las personas que no recibían estos honores quedaban con sus almas deambulando en el Hades. Antígona relata la manera en que la hermana de Polínices actúa frente a los mandatos de su tío Creonte. En tu guía encontrarás la pintura Antígona dando sepultura a Polínices. Te invito a observar detalladamente cada elemento de esta pintura y a responder cada una de las preguntas propuestas en relación a ella. Para realizar esta actividad es necesario que pauses este video y continúes una vez que hayas terminado. Ahora que ya has completado todas las actividades propuestas en la etapa antes de la lectura, observaremos una representación de los primeros momentos de Antígona. Observa con atención y fíjate en todos los detalles que allí aparezcan. ¿De dónde vienes? Antígona, no me evites. ¿Qué haces aquí? El calor es insoportable. Necesitaba respirar y estaba inquieta. ¿Qué hacías fuera? ¿Por qué preguntas? ¿Qué quieres saber? Es muy tarde. En eso no tienes razón. ¿O sí? No es demasiado tarde para que me ayudes en una causa justa. Porque lo que es. Y no hay lenguaje, ni mentira, ni excusa que pueda detenerme. Porque nadie tiene derecho a quitarnos lo que es nuestro, Ismene. Lo que es tuyo y mío. Porque es lo único que nos queda. Me asustan tus palabras. Lo que deben asustarte son los actos de los otros. Los actos de los que nos tapan la boca. Nos dicen que no tenemos nada que decir. Que apenas somos 2 huérfanas abandonadas. Yo abomino de esos hombres y de sus leyes. Guárdate de seguir hablando. Es demasiado tarde, Antígona. Y hablar puede traernos males mayores. Males mayores, dices. ¿Hay mal mayor que el nuestro, Ismene? Mientras tú te resignas a hablar bajo y a temer a oscuras. Mientras tú te quedas aquí, respirando estrellas en la noche de este patio que es más celda que patio. Tenemos a nuestro hermano ahí fuera. Fuera de la ciudad sin ningún honor. Abandonado al calor, a las bestias, al ardor del camino. Puedes dormir sabiéndolo. ¿De dónde vienes, Antígona? Vengo del lugar que tú temes. Pero dime, Ismene, ¿qué nombras cuando dices Polínices? ¿Ya no recuerdas el sonido de esas sílabas? ¿Por qué buscas el dolor? Polínices eligió el bando del ejército, pero con eso traicionó a la ciudad y desobedeció la ley. ¿Qué ley? La que no permite que tengas voz, ni derechos, ni actos. ¿Qué ley te protege y te defiende en Tebas? ¿Quién eres tú si esa ley te excluye en toda decisión? No, Ismene. Yo no acato. Antígona. No es momento de buscar nuevas heridas si las viejas no cicatrizaron. Estamos solas. No nos quedan más que las sombras de los que se fueron. Nuestro padre y nuestra madre marcharon. Eteocles y Polínices se fueron. Somos mujeres solas, sin padres ni hermanos, en una ciudad que no escucha a las mujeres. ¿Y qué haremos entonces? Acompañadas apenas de muertos. Resistir. Resistir una vida de ausencias. Recordar cada gesto, cada susurro, cada encuentro con los ausentes. Y aprender a vivir acompañadas de su sombra. Jamás. Tienes, Antígona, la oportunidad de encontrar amor y dar amor. Tienes un camino de pétalos de jazmín y bugambillas. Tienes en Hemón la honrada estela de ese camino. Amarás y serás amada, Antígona. Eres joven.
Podrás poner en el nombre de tus hijos el recuerdo de los nuestros. Podrás quedarte quieta en las tardes de lluvia, cuando vuelvan los fantasmas a encontrarnos. Y tú te llamas hermana. Hermana. Yo solo puedo resistir. Escucha, hermana, porque no pronunciaré nunca más esta palabra que has manchado con tu resistencia. Escucha y escucha bien, porque entre nosotras ya no hay más apego que el de una pared y la escarcha. Esta noche, ve el cuerpo de Polínices en mis brazos. El cuerpo amado ahora inerte. Y sin dejarme ver por los soldados, cubrí su cuerpo con un lienzo blanco y lo guardé en la tierra donde ahora reposa. ¿Es verdad lo que dices? Y 1000 veces volveré a hacerlo. Porque estoy en su sangre, en su piel, en su sombra. Porque él está en mí y yo en él. Porque no hay ley que esté por encima del derecho sagrado a volver a la tierra. No estás en ti. No sabes lo que has hecho. Ahora Polínices está en el umbral. En el lugar del reposo. ¡Antígona! Los traidores en la ciudad están condenados a muerte. No es vida esa que tú dices resistencia. No es vida esta la de esperar que vengan la lluvia y las noches y los hijos mientras los hombres hacen y deshacen nuestras vidas y nos traen muertos y nos mandan silencio. Debes saber, Ismene, que con tu resistencia nada nuevo nos cobija. Y yo no voy a esperar esa vida almibarada y ruin. Tú pareces joven, Ismene. Tu alma es tan vieja. Tengo el derecho a tenerte. ¡Egoísmo! ¿Y a quién tiene Polínices? Tú eres mi única hermana. Mi única familia. No podemos cambiar el destino de Polínices. Pero el tuyo, el mío. Nuestro destino, dices. El nuestro. Al analizar esta representación, ya podemos advertir la presencia de un conflicto dramático. Antígona ha quebrantado el mandato de Creonte y ha rendido los cultos fúnebres que habían sido prohibidos a su hermano. Por su parte, Ismene teme por el futuro de Antígona y la increpa por sus acciones. Te invitamos a escribir en los comentarios de este video tu opinión sobre la actitud de ambas hermanas. Podemos asegurarte que ahora que tienes más información sobre Antígona, su lectura será más fácil y podrás comprender de mejor manera. Daremos inicio al proceso durante la lectura, en el cual leeremos analíticamente esta tragedia y a medida que avancemos se plantearán preguntas. Es muy importante que respondas a cada una de ellas, pues te permitirán corroborar si comprendes lo que lees. Comencemos. Antígona. Creonte ha acordado otorgar los honores de la sepultura a uno de nuestros hermanos, y en cambio se los rehúsa al otro. A Eteocles, según parece, lo ha mandado enterrar de modo que sea honrado entre los muertos bajo tierra. Pero respecto del cuerpo del infortunado Polínices, también se dice que ha hecho pública una orden para todos los tebanos, en la que prohíbe darle sepultura y que se le llore. Hay que dejarlo sin lágrimas e insepulto, para que sea fácil presa de las aves, siempre en busca de alimento. He aquí lo que el excelente Creonte ha mandado pregonar por ti y por mí. Sí, por mí misma, y que va a venir aquí para anunciarlo claramente a quien lo ignore, y que no considerará la cosa como baladí, pues cualquiera que infrinja su orden morirá lapidado por el pueblo. Esto es lo que yo tenía que comunicarte. Pronto vas a tener que demostrar si has nacido de sangre generosa o si no eres más que una cobarde que desmientes la nobleza de tus padres. En base a este texto surge la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que Creonte se comporta de esta manera con Polínices? En base a esta pregunta, podemos afirmar y responder que Creonte se comporta de esta manera con Polínices, ya que al estar muerto, no puede pagar en vida el error que cometió al haber atacado a su ciudad y al haber matado a su hermano Eteocles. Ahora deberás seguir este mismo procedimiento de lectura de forma personal. Para ello, pausa este video, lee la tragedia y detente cada vez que se plantea una pregunta, la cual deberás responder de forma precisa. Si durante la lectura te surgen dudas, tus profesores estarán disponibles en la plataforma virtual para aclararlas. Mucho éxito en tu proceso de lectura. Ahora que has leído y analizado la obra Antígona gracias a la etapa durante la lectura, responderemos preguntas que poseerán diversos niveles de complejidad, las cuales evaluarán tu comprensión global del texto y las reflexiones que surgen con respecto a esta lectura.
En este contexto, analizaremos, para modelar este proceso, la resolución de la pregunta número 3, que dice lo siguiente. ¿Cuáles son los argumentos de Antígona para sepultar a su hermano? ¿Cuáles son los de Creonte para no hacerlo? Es inevitable no referirnos al conflicto dramático central de la obra para poder responder a esta pregunta. La principal diferencia de opiniones se produce por el dilema moral de cumplir las leyes terrenales o las leyes divinas. Antígona, por su parte, argumenta que para ella es más importante la ley divina que ordena a los vivos sepultar a sus muertos, para que su alma descanse en paz. Por esto transgrede las leyes terrenales. Por su parte, Creonte considera que Polinices traicionó a Tebas y reclama su autoridad ante Antígona, indicando que no puede dejar pasar esta situación, ya que de lo contrario perdería su respeto como rey. Cada una de las preguntas después de la lectura evalúa las habilidades cognitivas de los estudiantes, por lo cual resulta esencial que el trabajo personal sea realizado con rigurosidad. Para trabajar, una vez que finalice este video, responde cada una de las preguntas que se desprenden del texto. Realizaremos un plenario sobre estas actividades en nuestras ayudantías online, en las cuales podrás participar y dialogar con tu profesor y compañeros sobre esta interesante obra.